¿Te parece si empezamos a alabar a Dios este domingo en la mañana? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 tu aliento me da fuerzas, no quiero seguir igual. En la prueba me levantas, tu promesa cumplirás. Lo único que quiero es estar contigo, Dios. Cambiaste mi tristeza por tu gozo y tu amor. Mi corazón no temerá, permaneceré en ti, mi Jesús. Siempre estaré buscando de ti, nada me separará de tu gran amor. Mi refugio, mi esperanza, sé que me protegerás, que tu rostro resplandezca, eres mi luz, mi salvación. Dile, lo único que quiero es estar contigo, Dios. Cambiaste mi tristeza por tu gozo y tu amor. Mi corazón no temerá, permaneceré en ti, mi Jesús. Siempre estaré buscando de ti, nada me separará de tu gran amor. Oh, 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 oh. No temerá, permaneceré en ti, mi Jesús. Levanta tus manos bien en alto y decláralo. Siempre estaré buscando de ti, nada me separará de tu gran amor. Oh, 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 oh. Oh,
tus pies mi vida vengo a entregar. Solo en ti encuentro mi lugar, mi hogar. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor, Dios es amor. Tú eres todo lo que yo quiero, por tu amor volví a nacer. Tengo todo si a ti te tengo, era ciego y ahora puedo ver. A tus pies mi vida vengo a entregar. Solo en ti encuentro mi lugar, mi hogar. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor, Dios es amor. Vamos a declararlo. Tú eres todo lo que yo quiero, por tu amor volví a nacer. Y tengo todo si a ti te tengo, era ciego y ahora puedo ver. Tú eres todo lo que yo quiero, por tu amor volví a nacer. Tengo todo si a ti te tengo, era ciego y ahora puedo ver. Oh, yeah, yeah, yeah. Con manos vacías vengo, con el corazón abierto, con todo mi ser yo creo. Dios es amor, Dios es amor. Oh, tú eres todo lo que yo quiero, por tu amor volví a nacer. Tengo todo si a ti te tengo, era ciego y ahora puedo ver. Tú eres todo lo que yo quiero, por tu amor volví a nacer. Y tengo todo si a ti te tengo, era ciego y ahora puedo ver. Tú eres todo lo que yo quiero, por tu amor volví a nacer. Tengo todo si a ti te tengo, era ciego y ahora puedo ver. Tú eres todo lo que yo quiero, por tu amor volví a nacer. Tengo todo si a ti te tengo, era ciego y ahora puedo ver. Tú eres todo lo que yo tengo, por tu amor volví a nacer. Lo tengo todo si a ti te tengo, era ciego y ahora puedo ver.
Te parece si ahí donde estás empezamos a adorar a Dios de una manera extraordinaria, empezamos a alabarlo de una manera increíble y le empezamos a decir: Señor, aquí estoy y te doy gracias por todo lo que hiciste aquí, por todo lo que hiciste en mi vida, por todo lo que hiciste en mi corazón, Señor. Gracias por liberarme de la muerte, gracias por liberarme de la esclavitud. Te anhelo, Señor, con mi corazón. Te necesito, Padre. Ven a este lugar, Señor. Ven a mi casa. Ven a mi familia. Guíanos con tu Espíritu. Guíanos con tu gracia. Gracia nos dio. Por mí en la cruz Él sufrió. Mi pecado lavó. Siendo inocente murió. Mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy, todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Muerte vencida fue, mía no tiene poder. La cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo soy, todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. La muerte vencida fue, la mía no tiene poder. La cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy. Levanta tu voz y todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Y es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti. Jesús, por ti vivo, por ti. Por tu gran amor mi alma vivirá. Y es por ti, Jesús, por ti vivo, Jesús, por ti vivo, por ti.
ti, por tu gran amor mi alma vivirá y todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Aun siendo nosotros pecadores, Cristo vino a morir por nosotros y nos dio la vida eterna como un regalo, como la gracia. Realmente nosotros no merecemos ese regalo. Pero Dios nos amó tanto y envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que hacer lo otro? ¿Es parte de una religión? No es una religión, es amor a Dios. Es amor a Cristo, es amor a quien Él nos amó, a que lo dio todo por nosotros. Es amor a Jesús. Y es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti. Jesús, por ti vivo, por ti. Por tu gran amor mi alma vivirá. Es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti. Jesús, por ti vivo, por tu gran amor mi alma vivirá. Es por ti. Por ti. Levanta tu voz y declara esto conmigo. Todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Todo lo entrego. Ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú.
Hola, ¿qué tal? Un saludo nuevamente y bueno, vamos a tener nuestro tema de este domingo y quisiera iniciar preguntándoles a ustedes, y yo sé que muchos de ustedes van a decir, sí es cierto lo que está preguntando el pastor. ¿Alguna vez se han dado cuenta que en los evangelios, en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, a veces se menciona el reino de Dios, pero en otras ocasiones se menciona el reino de los cielos? Pues hoy vamos a ver precisamente eso, si hay alguna diferencia, si es lo mismo o qué representa cuando Jesús o alguien menciona el reino de Dios. Juan el Bautista mencionaba el reino de los cielos. Eh, Así que vamos a poder estudiar si hay alguna diferencia, que sí la hay en sí, pero quiere decir prácticamente lo mismo, pero en este estudio hemos detectado que sí hay cierta diferencia y wow, a mí me encantó este tema, la verdad es apasionante y es muy hermoso. Y bueno, quiero empezando dando unos datos importantes. Por ejemplo, el reino de Dios en el Nuevo Testamento se menciona 52 veces, 52 veces. Y reino de los cielos se menciona 31 veces. Todas esas 31 veces en Mateo, en el libro de Mateo. Y en el libro de Mateo, 31 veces se menciona el reino de los cielos y solamente en 2 ocasiones se menciona el reino de Dios. Entonces, nada más para que tengamos un panorama. La palabra reino sola se menciona 138 veces en el Nuevo Testamento. La palabra reino solamente. Así que ya tenemos ese dato. Es importante porque, bueno, primero vamos a ver lo que significa reino. ¿De qué está hablando? Reino viene de una palabra griega que quiere decir basileia. La palabra basileia en griego quiere decir gobierno, poder absoluto o ejercicio del poder, autoridad real o la realeza. Eso es lo que quiere decir en griego basileia. Yo creo que lo más importante de conocer nosotros quiere decir gobierno, ¿sí? Y una autoridad absoluta o un poder absoluto y un ejercicio del mismo. Eso habla del reino, eso quiere decir la palabra reino. Ahora, llama la atención porque en Mateo casi menciona todas las veces el reino de los cielos. Y en los otros evangelios no se menciona, sino se menciona como el reino de Dios. Hay un porqué. Porque el libro Evangelio de Mateo estaba dirigido a los judíos. Mateo dirige este mensaje a los judíos y es por eso que usa más el término reino de los cielos en su escritura del Evangelio, porque los judíos casi ellos no querían pronunciar el nombre de Dios. Entonces usa el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque para los judíos era tanto el temor de pronunciar el nombre de Dios. Obviamente ellos lo mencionaban tanto en hebreo como en arameo. Jehová, Yahvé, Yah, etcétera. Ellos no lo mencionaban, había cierto temor en los tiempos antes de Jesús y en los tiempos de Jesús. Había cierto temor aún en pronunciar el nombre de Dios. Entonces, por eso Mateo escribe básicamente y menciona reino de los cielos. Esa es una explicación. El libro el Evangelio de Mateo va dirigido a los judíos, ¿sí? Y lo que es Marcos, Lucas y Juan es dirigido a los gentiles. Es para que ellos puedan conocer primero el reino de Dios. O sea, sí se puede mencionar al Dios, obviamente hablando del Dios verdadero y único, el Dios de Israel, y mencionado a los gentiles porque los gentiles en sí no tenían una noción de un Dios único. La mayoría de las naciones gentiles eran politeístas. Y obviamente en Israel no, llegaron a tener tiempos de depravación espiritual donde fueron politeístas, pero vaya, eso fue una degeneración total, ¿no? Y por eso hubo algunas consecuencias de castigo para Israel, pero en sí
los judíos, los israelitas, ellos tenían una noción del Dios de Israel, del Dios único, ¿sí? A través del Antiguo Testamento. Pero obviamente los gentiles no. Entonces por eso en estos 3 evangelios dirigidos a los gentiles se menciona solamente como reino de Dios, ¿sí? Yo diría que la mejor definición, para mí lo mejor que puede definir lo que es el reino de Dios o reino de los cielos, es el lugar donde su voluntad, la voluntad de Dios, es respetada y es consumada o es obedecida. Esa es la mejor, para mí la mejor definición. El reino de Dios es donde Él gobierna. El reino de los cielos es donde Él gobierna, donde se mueve el gobierno de Dios, donde se le respeta a Él como Dios, ¿sí? No puede estar el reino de Dios, el reino de los cielos, no puede existir donde a Dios no se le toma en cuenta, donde a Él no se le invoca, ¿sí? Por eso el Señor decía, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, o sea, porque se mueve el reino de Dios. Es necesario creer en Él, es necesario invocarlo, buscarlo. Obviamente sabemos que aún en donde haya tinieblas terribles, el Espíritu de Dios se mueve para empujar a las personas, para llevarlas al conocimiento de Dios, pero obviamente son los hijos de Dios los que tienen a través de la palabra y el testimonio presentar el Evangelio. Pero el Espíritu de Dios aún así se mueve. Pero hay ciertos lugares donde no se respeta a Dios y entonces hay como una oposición para que el reino de Dios se manifieste. Jesús lo vivió incluso. Cuando Él fue a Nazaret, los de Nazaret, dice, según las Escrituras, pues ellos conocían a su familia, ¿sí? Y entonces ellos no creían que Él era el Mesías, no le daban mucho crédito, decían, ¿no es este el carpintero? ¿No está con nosotros su madre, su mamá? ¿No está con nosotros sus hermanos y sus hermanas? O sea, hubo tanta incredulidad que el reino de los cielos no pudo moverse mucho, porque dice, y no pudo hacer muchos milagros ahí, o sea, muy contados los milagros que hizo en Nazaret. Entonces, esto nos habla precisamente de lo que estoy yo mencionando. Quiero leer para tener una idea de esto, Mateo 12, versículo 28 al 29, dice lo siguiente referente a esto. Está hablando Jesús. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Jesús estaba mencionando a los escribas y fariseos que si realmente Él podía echar fuera a los demonios por el poder de Dios, ¿sí? Es que el reino de Dios ya había llegado a ellos. Y ahí obviamente ustedes recordarán que los fariseos blasfeman literalmente contra el Espíritu Santo, porque dicen, tú echas fuera a los demonios en el nombre de Belcebú. La palabra Baal-Zebub o Belcebú quiere decir el dios de las moscas, pero también es un nombre de Satanás, príncipe de los demonios o el dios de las moscas. Eso quiere decir Belcebú. Y ahí es donde Jesús menciona lo que yo considero que es uno de los pecados imperdonables, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice, cualquier blasfemia contra el Hijo les será perdonada, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. O sea, no hay perdón, no existe. Obviamente, esta blasfemia contra el Espíritu Santo es hablar directamente algo terrible contra el Espíritu Santo a sabiendas y conociendo. O sea, la blasfemia quiere decir eso. Obviamente algunos pueden hacer inconversos, pueden no blasfemar, sino simple y sencillamente por no conocer del Espíritu Santo, pueden decir alguna tontería, alguna barbaridad, pero eso no es blasfemia. Una blasfemia es a sabiendas. Ellos eran conocedores del Antiguo Testamento, conocedores de Dios, y aún así le refieren a Jesús, tú echas fuera a los demonios por Belcebú. ¡Wow! O sea, eso es una blasfemia enorme porque era a través del Espíritu Santo. Pero aquí habla
del reino de los cielos moviéndose. También leyendo Colosenses, si nos vamos al libro de Colosenses, el apóstol Pablo también menciona algo referente a esto. Colosenses capítulo 1, versículo 12 y 14, dice lo siguiente, 12 al 14. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí está hablando del reino ya específicamente como Jesús ya había sido manifestado como el Hijo de Dios y siendo Dios se hizo carne, ¿sí? Ya menciona, porque el Padre ya le había dado el reino al Hijo, a Jesús, porque ya había pasado la cruz. Si ustedes recuerdan, Él tuvo que haber pasado la cruz para que hasta después el Padre le otorgara toda la autoridad al Hijo, o sea, a Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice aquí que es que cuando nosotros somos liberados de la potestad de las tinieblas, somos trasladados al reino de su amado Hijo, en quienes tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí viene, si alguien pregunta, ¿cómo puedo yo entrar al reino de los cielos? El mismo Jesús se lo dijo a uno de los principales fariseos, Nicodemo, que ahorita vamos a hablar, pero aquí nos dice, ¿cómo podemos entrar a ese reino? Solamente es a través de Jesucristo, solamente es a través de la fe en el Hijo de Dios, solamente es a través de Jesús y de su sacrificio y a través de su sangre que nosotros tenemos en su sangre, dice, en quien tenemos ahí en el 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esta es la forma en que podemos nosotros entrar, ¿sí? Y cuando nosotros creemos en Jesús, nos arrepentimos y a través de su sangre somos perdonados, tenemos arrepentimiento y somos redimidos, sucede algo espiritual muy hermoso que ya todos sabemos. Capítulo 3 de Juan menciona que Nicodemo, no lo dice como tal, pero da a entender que Nicodemo hace una pregunta, ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? Jesús le dice, de cierto te digo que si tú no naces de nuevo no puedes ver el reino de los cielos, ¿sí? El reino de Dios, perdón, porque es Juan. Juan es un evangelio que menciona el reino de Dios. Tú no puedes ver el reino de Dios. Y más adelante le dice, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Entonces, el gobierno de Dios no es algo que viene forzado, sino que tiene que ser a través de Jesucristo, pero cuando nuestra voluntad es quebrantada y nosotros hacemos una decisión, ¿sí? Porque creemos exactamente que solamente en Jesucristo hay salvación, que en ningún otro hay salvación y que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Esta es la forma en que nosotros podemos entrar al reino de Dios. Y obviamente el nuevo nacimiento es importantísimo. Aquel que no nace nuevo no puede entrar al reino. No puede verlo primero, según lo que le dijo a Nicodemo. No puede ni siquiera verlo. Y después dice, no puedes entrar. Una cosa es ver de lejos, ¿verdad? Como dicen, de lejos se ven los toros. Podemos ver el reino de Dios moverse. Algunos pueden hacer eso, ¿sí? Pero entrar al reino ya es otra cosa. Entrar al reino ya es cuando nosotros tenemos toda la potestad, toda la autoridad bajo nuestra vida. Y ahí es donde vemos manifestaciones precisamente de lo que estamos hablando. Aunque literariamente se dice que es lo mismo el reino de Dios y el reino de los cielos, y yo lo creo, hay una cierta diferencia que es hermosa porque se complementa. O sea, los dos términos, el reino de Dios y el reino de los cielos, es uno mismo, pero es como amalgamado con algún significado diferente, pero bien estructurado entre ellos dos. ¿Cómo es esto? Porque vamos a ver algunas diferencias, ¿sí? Espero que seamos lo más claro posible para que no quede duda de algunas
pequeñas diferencias de lo que es el reino de Dios y el reino de los cielos. ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? El reino de Dios se recibe como herencia. Herencia del sacrificio de Jesús. El reino no llegó hasta que Jesús vino a la tierra. ¿Sí? Antes de Jesucristo estaba la ley de Moisés. Estaba la ley de Dios que le fue dado a Moisés y se obraba a través de la ley. Pero realmente el reino de Dios vino a través de Jesucristo, pero nos ha sido dada como una herencia por parte de Dios. ¿Sí? Y el reino de los cielos es un poquito diferente. Es la atmósfera divina en la cual Dios se mueve. ¿Sí? Hay cierta diferencia. Vamos a decirlo más así. El reino de Dios es más personal. El reino de Dios requiere de intimidad. El reino de Dios es personal. Primero tiene que existir el reino de Dios en una vida, ¿sí? Para que luego el reino de los cielos se manifieste alrededor de él como una atmósfera divina, una atmósfera espiritual diferente, y el reino de los cielos se manifieste también como una influencia. No sé si queda claro. El reino de Dios tiene que ser primero personal y tiene que ser íntimo. Hay una intimidad, debe haber una intimidad entre el Padre, Hijo, nosotros como hijos, ¿sí? Tiene que haber, habla más de intimidad el reino de Dios, ¿sí? Y el reino de los cielos habla más de una atmósfera, de una influencia. Otra, obviamente, es Dios influenciando alrededor nuestro, pero a través de sus hijos. No a través de, tiene que ser a través de los hijos. Pero los hijos tienen que estar, o tenemos que estar en intimidad primero. Jesús lo hacía, amados. Jesús, si nosotros vemos en el Evangelio de Marcos, dice que él se levantaba muy de mañana, muy temprano, aún antes de que saliera el sol, ¿sí? Aún era oscuro, y él iba y oraba a su Padre. Y yo lo que me doy cuenta es que pocas veces oraba después, durante el día, sino que él tenía primero una intimidad con el Padre y después el resto del día solamente daba órdenes. Echaba fuera demonios, declaraba sanidad sobre los enfermos. O sea, sí, él primero ejercía el gobierno de Dios, del Padre, que él era hombre. Él necesitaba, aunque era el Hijo de Dios, él necesitaba todos los días tener intimidad con el Padre para que el gobierno del Padre estuviera sobre él y él pudiera ejercer el reino de los cielos durante el día, ¿sí? Que era a través, obviamente, de la predicación del Evangelio del Reino, precisamente, y los milagros que hacía. Esa es una de las diferencias. El reino de Dios se manifiesta por lo que uno es. No sé si me explique. Eso es la intimidad. Estar con Dios no para pedirle cosas, no para tener cosas, no. Sino el reino, cuando el gobierno de Dios está en nosotros, en nuestra vida, el ser es más importante que el hacer. El ser es primero que el hacer. No es primero el hacer para luego llevarnos al ser. No. Solamente en la intimidad es cuando nosotros adquirimos identidad de hijos y sabemos que el Padre es un papá. Es cuando el Espíritu Santo nos lleva a la revelación que el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, es nuestro Padre, es nuestro papá. Pero eso habla de quién es Él y quiénes somos nosotros, hijos de Dios. El apóstol Pablo dice ahí en Romanos 8, todo aquel que es guiado o dirigido por el Espíritu de Dios, ese es un hijo de Dios, ¿sí? Pero viene de la intimidad. Primero es el ser. Y luego es el hacer. Ya en el reino de los cielos, el reino de los cielos se mueve por lo que uno tiene de parte de Dios, ¿sí? Lo adquiere a través de la intimidad y ya siendo influencia en nuestro diario vivir, el reino de los cielos se mueve
por lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado dones, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado el Evangelio de la fe, el Evangelio de Jesucristo, que es cuando nosotros estamos con una persona. Les voy a poner un ejemplo para que podamos entender esto. En la mañana tú y yo nos levantamos, tenemos un tiempo de intimidad, oramos con el Señor, pero después quizá vayamos a visitar una familia, algún amigo, y ahí es donde se manifiesta el reino, es la atmósfera que muchas veces, yo sé que muchos de ustedes han vivido, cuando empiezas a hablar con esa persona y le empieza a compartir de Cristo, la atmósfera se llena de paz, de tranquilidad, se llena de una fuerza, de un poder en el cual dices, wow, son las herramientas que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo, que vaya, no lo llamo como una herramienta, sino él es el que manda y nosotros obedecemos, pero es esa atmósfera espiritual que se desata cuando yo he estado en intimidad con el Señor. ¿Sí? ¿Por qué muchas veces predicamos y no tenemos resultados? Porque creemos que primero es el hacer, ¿sí? O haciendo cosas para Dios, yo voy a ganar una identidad, y eso no es verdad. Yo voy a tener una identidad en Dios porque lo conozco, porque Él me conoce. Por eso decimos, y es importantísimo que quede muy claro, primero es el ser y después es el hacer. Obviamente, como dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Y todo esto concuerda, ¿sí? ¿Qué otra diferencia podemos hablar? El reino de Dios es la influencia directa del Padre sobre nosotros. Su amor, su paternidad, ¿sí? Directamente con nosotros, como hijos e hijas. ¿Sí? Y el reino de Dios gobierna por su misma naturaleza, o sea, su naturaleza de Dios como un padre, su corazón de padre, se mueve y nosotros sentimos esa paternidad, nos sentimos hijos y eso nos da la identidad. Así se mueve el reino de Dios. Y el reino de los cielos gobierna por sus bendiciones y promesas. Vamos otra vez. Es mejor la oración íntima, buscando su presencia y buscando la intimidad, para que después podamos tener nosotros en la atmósfera de nuestra familia, en la atmósfera familiar, en la atmósfera donde trabajamos, en la escuela, etcétera, haya una atmósfera de bendición y donde sus promesas son cumplidas. Ahí es el reino de los cielos. O sea, primero el reino de Dios nos lleva a que en el reino de los cielos, sus promesas que Él nos ha dado, por eso dice, ten intimidad con Él en lo secreto, cuando ores, entra a tu cuarto, ¿sí? Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los cielos, y tu Padre que está en los cielos te recompensará en público. Eso está en Mateo capítulo 6. O sea, primero es la intimidad, lo secreto, y dice, y después Él te va a recompensar en público. ¿De qué está hablando? De que la gente va a decir, wow, esta familia cómo es bendecida, este hombre, esta mujer, vemos la bendición de Dios y nosotros mismos vemos que Dios cumple sus promesas. El reino de los cielos se mueve en esa atmósfera donde Dios cumple sus promesas y vemos las cosas de Dios. Y muchas veces también vemos milagros cuando nosotros oramos por enfermos, cuando nosotros nos enfrentamos a alguien que está endemoniado y nosotros ejercemos la autoridad que Dios nos ha dado en la intimidad y en la identidad, ejercemos esa autoridad y se mueve el reino de los cielos. ¿Sí? El reino de Dios conquista nuestra vida. Wow, eso me encanta. El reino de Dios conquista nuestra vida. El reino de los cielos conquista la tierra. ¿Sí notan la diferencia? ¿Sí? El reino de Dios atrae por su amor y su presencia. Nos atrae a la intimidad. El reino de los cielos se busca. ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar primero la intimidad con Dios y después el reino de los cielos se manifiesta, pero eso yo lo tengo que buscar, ¿sí?
cuando yo digo, wow, yo tengo identidad, yo sé quién es Dios, voy a buscar compartirle a esta familia. Y es cuando se desata la atmósfera espiritual y el reino de los cielos se mueve, pero es hasta que yo busco llevar el evangelio. Yo creo que eso es el ejemplo mayor que yo pudiera dar, porque no quiero hablar de otras situaciones, ¿no? De decir, yo tengo intimidad y ya en el reino de los cielos Dios me va a dar un carro nuevo, me va a dar un BMW, me va a dar... Eso ya me entraría yo a lo que es la teología de la prosperidad. Y no quiero, más bien quiero ver, quiero dar a entender que Él atrae en su presencia, el reino de Dios nos atrae, pero el reino de los cielos se busca. Para que haya esa atmósfera, yo tengo que obedecer lo que los deseos de mi Padre más quiere. Sus deseos son mi prioridad. Yo tengo que buscar hacer la voluntad del Padre para que se manifieste. Es lo que decía Jesús, que su comida, dice ahí en el capítulo 4 de Juan, dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Pero para eso yo tengo que buscarla. ¿En qué aspecto? Buscar hacer la voluntad del Padre y sobre todo en el Nuevo Testamento. Después de estar con Él, la prioridad es predicar a Cristo. La prioridad de la iglesia, pero también de nosotros individualmente, que el reino de Dios está en nosotros, el reino de los cielos se va a manifestar cuando nosotros tenemos la intención de buscar a las personas perdidas, de buscar a las personas que no conocen a Dios y llevarles el evangelio. Esa es la diferencia. Es algo parecido a lo que ya mencioné. El reino de Dios se recibe en lo secreto. El reino de los cielos se proclama en el mundo. Es parte de lo que hablamos, ¿sí? El reino de Dios se recibe en lo secreto, pero el reino de los cielos se proclama en el mundo, en las azoteas, como hay una parte donde dice, ¿no? En las azoteas, en el mundo. El reino de Dios traspasa a los corazones. El reino de los cielos traspasa a los 3 cielos. ¡Wow! Esto me encanta. Esto me encanta. ¿Por qué? Porque esa intimidad, ese corazón del Padre manifestado en Jesucristo, en la cruz de Jesús, nosotros podemos ver en el sacrificio de Jesús el más grande amor, ¿sí? Y ese amor traspasa nuestros corazones. Ese es el reino de Dios. Traspasa nuestros corazones, traspasa a través de la palabra la vida de una persona. Por eso dice, mi palabra es como espada de dos, la palabra de Dios es como espada de 2 filos. ¡Wow! Que atraviesa todo nuestro ser, incluyendo los tuétanos de los huesos. ¿Sí? O sea, atraviesa nuestros corazones el reino de Dios. Y el reino de los cielos traspasa los 3 cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que el reino de los cielos es la atmósfera donde Dios se mueve a través de nosotros, a través de su iglesia se mueve, ¿verdad? Porque los ángeles se mueven en cierta manera en el mundo espiritual, pero en el mundo natural donde se necesita proclamar el evangelio, solamente los hijos de Dios lo pueden hacer a través del reino de los cielos. Y ahí traspasamos, llegamos al primer cielo, que es donde vivimos nosotros naturalmente, ¿sí? Segundo cielo, donde se mueven las huestes espirituales de maldad, también son tocadas cuando el reino de los cielos se manifiesta, ¿sí? Y tocamos el tercer cielo porque cuando los hijos obedecen, el Padre está alegre, el Padre está contento, así como lo estuvo con Jesús. Y el mismo Padre menciona cómo estaba complacido con Jesús cuando él dice, cuando fue bautizado y en la transfiguración, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. ¡Wow! En el otro dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. O sea, el reino de Dios traspasa corazones. El reino de los cielos traspasa los 3 cielos, literalmente. O sea, hay influencia en los 3 cielos. Es el mover de Dios a través de sus hijos, incluso en los 3 cielos. Y lo mencioné ya, el reino de Dios es amor, literalmente.
El amor es donde se mueve. Y por eso, cuando se le hace la pregunta a Jesús, ¿cuáles son los dos principales mandamientos? Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El reino de Dios es donde se mueve el amor. Y el mismo amor de Dios, ¿sí? Ese mismo amor nos lleva a nosotros, a esa atmósfera espiritual del reino de los cielos, ¿sí? Nos lleva a la obediencia y a la fe en el mundo en que vivimos. El amor de Dios en la intimidad nos lleva a la obediencia en el mundo natural y en el lugar donde nosotros nos movemos, ¿sí? Y nos lleva a la obediencia y fe. Es muy importante esto porque muchos a veces no podemos, decimos, me cuesta tanto obedecer, no tengo mucha fe, me falta fe, necesito fe, porque quizá no nos hemos sometido totalmente al gobierno de Dios, a lo que se llama el reino de Dios. El reino de Dios en nuestra vida. Dios en la intimidad no va a demandar mucho, amados. Él demanda todo de nosotros. No demanda mucho, demanda todo de nosotros. Y entonces ahí es donde precisamente viene el poder del Espíritu Santo que nos mueve a la obediencia en nuestro diario vivir y nos mueve a la fe. La fe, dice, es como un grano de mostaza, es pequeñito. Pero si nosotros tuviéramos fe tan solo así, de ese tamaño, al poco tiempo esa fe va creciendo, creciendo, creciendo y nosotros obedecemos más y tenemos más fe para cosas mayores. Sí, pero eso viene de estar en el reino de Dios y después el reino de los cielos se mueve en obediencia y nuestra fe se acrecienta. Se hace como ese grano de mostaza que primero empieza pequeño, pero después es el árbol más grande que pueda existir sobre la tierra, ¿sí? Eso es algunas diferencias que vemos en lo que es el reino de Dios y el reino de los cielos. El Salmo 91, aunque no lo crean, que lo hemos leído y lo hemos estudiado muchas veces, el Salmo 91 nos explica y nos habla precisamente de estas diferencias que hemos comentado ahorita. Vamos al Salmo 91 porque es muy importante, muy interesante, en verdad. Es apasionante. Cuando yo estaba estudiando esto, para mí fue muy apasionante ver cómo el Salmo 91 no lo había visto yo, quiero confesar, desde ese punto de vista. Obviamente nosotros sabemos que el Salmo 91 es uno de los salmos de mayor, donde Dios promete protegernos, de mayor protección y cuidado de Dios hacia nosotros. Pero vamos a ver que en el Salmo 91, en todos sus versos, hay 3 versos donde nosotros podemos decir que ahí está el reino de Dios. 3 versículos. Y todos los demás es el reino de los cielos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos 3 versículos donde podríamos decir, esto que habla aquí es el reino de Dios? Más íntimo, más personal. Es el versículo 1 donde dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Wow! Ahí está hablando no de una influencia externa, está hablando de una intimidad. Dice, el que habita, o sea, el que vive literalmente ahí. Habitar es vivir en un lugar, ¿sí? El que habita al abrigo del Altísimo morará. Habitar o morar es sinónimos, ¿sí? Es estar, es permanecer en un lugar donde yo puedo tener esa relación personal con Dios. Y con eso estoy hablando de relación con mi Padre, con mi Señor Jesucristo, mi Rey, y relación con el Espíritu Santo. El que habita al abrigo del Altísimo, habita, se morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí estamos hablando
Yo creo que, perdón, esto refleja el reino de Dios. ¿Qué otro versículo pudiera ser que hable? El 9 dice, ¿por qué has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación? Wow, es parte de lo mismo que dice en el versículo 1, ¿sí? Cuando Él ha hecho de nosotros, somos ya templo del Espíritu Santo, somos habitación, aquí era algo profético del Espíritu Santo. Dice, porque has puesto a Jehová, o sea, al Señor, a Jesús literalmente, porque la palabra Jehová quiere decir yo soy, y después Jesús usó el yo soy en diferentes ocasiones, sobre todo en el Evangelio de Mateo, de Juan, donde él en varias ocasiones dice yo soy el pan de vida, yo soy la fuente de vida eterna, yo soy la puerta de las ovejas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo soy. Dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Ese es el reino de Dios. Y el último es el versículo 14, de los 3. Es el tercero. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. Esto me encanta. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Amados, Jesús habló de que muchos de nosotros, aún en la iglesia, no le vamos a conocer. En el libro de Mateo, capítulo 7, donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Obviamente, yo hago la voluntad del Padre porque lo conozco. Primero el ser y luego el hacer. ¿Sí? Pero después dice que varios dicen, Señor, nosotros, ¿por qué estamos de este lado? Porque está hablando del juicio final. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre pusimos las manos sobre enfermos, sanaron, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Y Jesús les dice, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Y aquí menciona algo importante, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Eso es el reino de Dios, amados. Es el ser. Es el que yo conozco quién es Dios. Y Él me conoce a mí, te conoce a ti, nos conoce a su verdadera iglesia. Es esto precisamente de lo que hablaba Jesús cuando dice, no los conozco. ¿Sí? Ahora, estos son los tres versículos de Salmo 91 que hablan sobre el reino de Dios. Y los demás obviamente es donde ya se manifiesta el reino de los cielos, pero después de esto. En el versículo 2 dice, diré yo al Señor o a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ya hay un resultado y hay una atmósfera. Él te librará, y vienen las promesas y las bendiciones. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Y ahora que estamos nosotros en esta contingencia, se hace más real este versículo. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Me paso al 10 porque ya el 9 es el que ya leímos. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, el reino de los cielos, moviéndose en la atmósfera alrededor nuestro. Que te guarden sus ángeles en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. En el 15, porque el 14 ya lo leímos. Me invocará y yo le responderé. Es la respuesta cuando nosotros hemos estado con Él, después del versículo 14 donde dice que
por cuanto hemos conocido su nombre, por cuanto lo hemos realmente conocido por lo que Él es, ¿sí? Y lo buscamos por lo que Él es, no por lo que nos da, no por lo que nos puede bendecir, lo buscamos por amor, ¿sí? Sucede esto, me invocará y yo le responderé, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¡Wow! Yo creo que el Salmo 91 es un excelente ejemplo de lo que nosotros podemos ver una diferencia, aunque para mí es lo mismo. El reino de Dios va de la mano, o sea, uno es resultado del otro, ¿sí? Es prácticamente lo mismo, pero esas diferencias nos hacen entender lo hermoso que es el reino de Dios y lo hermoso que es el reino de los cielos, que es el mismo reino, el reino de nuestro Dios. Cuando Él gobierna, cuando Él realmente gobierna. Y cuando Él gobierna, amados, la iglesia obedece. Y yo creo que en este tiempo en que el mundo está pasando una situación muy difícil, ¿sí? Yo creo que hemos visto la mano de Dios, amados. Y este tiempo de confinamiento nos ha llevado a oportunidades de tener más intimidad con Dios, de poder leer más la palabra. Espero que así sea. Y estoy hablando de, obviamente, las iglesias que están, estamos pastoreando, pero que también el cuerpo de Cristo en general es un deseo, en verdad lo deseamos, que la iglesia por fin dejemos algunas cosas superficiales que muchas veces lleva a la iglesia a la crítica, nos lleva a la competencia, a los celos ministeriales, nos lleva al vivir en el mundo un pie y un mundo en el reino. No se puede eso. Parece que se pudiera, pero eso lleva a la tibieza. No, el reino de Dios, cuando realmente existe en la vida de una persona, el reino de los cielos se va a manifestar en todo alrededor de esa persona. Amados, en este tiempo es una oportunidad, pero también en este tiempo a mí me da gusto que en el reporte de células, hablando con algunos de los consiervos, algunos de nuestros discípulos, hemos visto cómo mucha gente ha venido a los pies de Cristo, aún en este tiempo, que no han perdido el tiempo. Han hablado con familias, han hablado con personas, les han compartido de Cristo y han participado aún de nuestras células virtuales. Eso es toda una bendición. O sea, el reino de los cielos moviéndose aún cuando tenemos este confinamiento. Amados, el poder estar dentro del gobierno de Dios, pero no un gobierno autoritario. No, Dios no es un Dios autoritario. Dios es un Padre de amor. Pero por eso debemos entender bien lo que es el reino de Dios en una vida. Y podemos entender cómo en el reino de los cielos nosotros podemos influenciar, crear una atmósfera diferente en el caso de nosotros y en el caso de los que nos estén escuchando que estén en otra ciudad, será en tu ciudad. En el caso de nosotros sería Irapuato. Influenciar Irapuato para el reino de Dios, para el gobierno de Dios en familias, en nuestra comunidad, Irapuato, pero también nuestro estado, Guanajuato, nuestra nación, México, y aún llevar en obediencia lo que Jesús dijo, que hiciéramos discípulos a todas las naciones. Amados, el reino de los cielos es extensísimo, es muy extenso. La influencia que un hijo de Dios puede hacer cuando está bajo el gobierno de Dios, el reino de los cielos se puede mover a través de esa persona o de esa iglesia o de grupo de personas que están unidas como iglesias en hermandad verdadera, unidos por el amor y el Espíritu Santo. ¡Wow! Podemos impactar naciones, amados, no conformarnos con nuestra Jerusalén, que claro, debe ser la principal porque de aquí nace, ¿sí? La gran comisión nace en el lugar donde estás y de ahí termina ¿dónde? En las naciones. Y quiero repetir para terminar algo que otras veces he comentado, que el reino de los cielos, ¿cuál sería el límite para llevar el evangelio? Las naciones.
donde hay persecución o donde está prohibido. Si hubiera, es algo que le he dicho a mis discípulos, si hubiera humanos en la luna, que obviamente no lo hay, pero si los hubiera, yo como pastor, y si hay pastores que nos están escuchando, nosotros como pastores ya deberíamos estar pensando llevar discípulos a la NASA que nos los preparen como astronautas para llevar el evangelio hasta la luna, si hubiera humanos allá. O sea, debe ser la mentalidad de reino, que tenemos que llegar hasta donde Jesús nos mandó. Dijo, hagan discípulos a todas las naciones. Espero que, así como para nosotros fue una bendición haber estudiado lo que era el reino de Dios y el reino de los cielos, lo sea para ustedes. Y bueno, quiero terminar con una oración. Vamos a orar para que en verdad en este tiempo, que algunos pensamos que hay limitaciones y en realidad sí las hay, pero aún así el reino de los cielos no se puede parar. ¿Sí? No se puede parar. Vamos a orar para que aún en este tiempo de contingencia, de pandemia y que ahora que hemos estudiado que estamos en los últimos tiempos, el Espíritu Santo nos lleve a una intimidad mayor. Nuestro corazón nos lleve, el Espíritu Santo a nuestro corazón nos lleva a una mayor intimidad con Él, que está con nosotros en la tierra y que somos nosotros el templo. Nos lleva a la intimidad con Jesús y nos lleva a la intimidad con Papá, con el Padre. Padre, te damos gracias, en verdad, por tu palabra, porque cuando es entendida y comprendida a través del Espíritu, Señor, trae fruto y fruto abundante. Padre, el reino de los cielos, cuando es llevado en una vida, se manifiesta que tu reino es una influencia externa, es una influencia en el mundo. Y Señor, la consecuencia es fruto. Y Padre, para glorificarte, nosotros queremos dar fruto y fruto abundante para poder glorificar tu santísimo nombre. Por eso hoy, en este domingo, te damos toda la gloria, Padre eterno. Te damos toda la honra, Jesús, Rey y Señor de nuestra vida, nuestro amado Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú glorificas a Jesús y glorificas al Padre en todo el tiempo. Y Señor, gracias, Espíritu Santo, porque tú nos has llevado a poder estudiar, Señor, en la Escritura, en libros y a través, Señor, también de otros hermanos que tú has dado revelación, Señor. Podamos estudiar y poder comprender lo que es el reino de Dios y lo que es el reino de los cielos. Bendito seas, Dios eterno. Te amamos, en verdad, te amamos. Padre, Jesús, Espíritu Santo, los amamos. Y como Dios único y verdadero, queremos hoy declarar el amor de nuestro corazón. Y que tus bendiciones y tu gracia sea con cada familia de lo que nos están escuchando. Y que realmente el Espíritu nos lleve a esa atmósfera espiritual en cada casa de los que hoy están escuchando esta palabra. Una atmósfera del reino de los cielos. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, muchas gracias y un abrazo virtual, ¿sí? Un abrazo a distancia adecuada y nos vemos, primero Dios, el siguiente domingo.